Buenas tardes. Bienvenidos al ciclo de actividades por videoconferencia que brinda el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal. Hoy, como actividad organizada por el Instituto de Derecho Tributario que dirige el doctor Jorge Haddad, contamos con los doctores Nicolás Pano y Guillermo Gertz, que nos hablarán de tributación en la economía digital. Les recomendamos que mantengan los micrófonos en silencio para evitar interferir en la locución de los expositores y de surgir alguna pregunta, la realicen vía chat. Ahora sí, le damos la palabra a los doctores. Bienvenidos. Bueno, buenas tardes a todos. Un gusto en tenerlos en esta actividad del colegio. Antes que nada, agradecer como siempre al colegio, al instituto, a su presidente, el doctor Haddad, y a los colegas que forman parte del instituto. Y bueno, en esta oportunidad, con Guille, decidimos tratar un poco este tema tan actual como es la tributación de la economía digital, siendo que, bueno, la digitalización de un montón de aspectos, uno de los cuales tiene que ver en el ámbito económico, es un fenómeno que se está viendo a nivel mundial, que seguramente en este último tiempo ustedes también habrán visto que se produjo un crecimiento importante como resultado de lo que es la pandemia, en todo lo que es la proliferación de utilización de medios digitales, y esto puede observarse, por ejemplo, en lo que es en el ámbito financiero, con lo que son las fintech y los bancos digitales. Y esto también puede decirse que viene o tiene un trasfondo en lo que es el desarrollo o la búsqueda de soluciones digitales, que conlleva una proliferación en la utilización de tecnologías como herramienta característica. O sea, que estamos en una situación bastante novedosa que constantemente muta, cambia, y eso, obviamente, como ustedes seguramente saben, trae implicancias en el aspecto, en el ámbito tributario. Eh, Eso es interesante, se puede ver de diferentes perspectivas, y yo ahora le voy a dejar a Guille para que nos haga un análisis y sus comentarios de lo que es esta situación que yo les comentaba recién así brevemente a modo introductorio en el contexto internacional. Así que Guille, vos cuando quieras. Dale, gracias, Nico. Bueno, ante todo, buenas tardes para todos y bueno, también hago extensivo los agradecimientos. En ese sentido adhiero a lo que dijo Nico respecto a los miembros del instituto, que bueno, la verdad nos brindan este espacio importante para poder comentar un tema que es sumamente actual, ¿no? Y sumamente amplio también. O sea, en su momento con Nico, cuando hablamos del tema sobre, bueno, qué íbamos a exponer respecto de la tributación en el marco de la economía digital, bueno, entre el ida y vuelta que tuvimos y las charlas, dijimos, bueno, creo que lo más actual hoy por hoy, lo que se está hablando mucho es de los pilares 1 y 2 de la OCDE, pero es importante también hacer como un revisionismo, como una suerte de línea histórica, para ver cómo es que llegamos a esta resolución o este acuerdo multilateral o solución global que se está desarrollando en el seno de la OCDE, para tratar de dar una solución a lo que es la tributación en la economía digital, ¿no? Que todo esto, si se quiere, comienza con lo que es, como bien dijo Nico, la transformación digital de la economía. En el seno de la OCDE, donde digamos, los esfuerzos estaban abocados en tratar de evitar la doble imposición internacional, de pronto se vuelcan a tratar de evitar la doble no imposición internacional. Y esto justamente por determinados factores, acá bueno, tomando el término acuñado por Klaus Schwab, que escribió su libro Cuarta Revolución Industrial, es producto de esta cuarta revolución industrial que se caracteriza por la digitalización de la economía. Y a lo largo de todo este tiempo, nosotros operamos constantemente
con modelos de negocio que se digitalizaron íntegramente, como bien mencionó Nico, ¿no? Por ejemplo, digamos, hoy por hoy, si queremos escuchar una canción, vamos a Spotify, cuando antes teníamos que ir a un Musimundo, por ahí. Si queremos ver una película, vamos a Netflix, cuando antes íbamos a un videoclub. O inclusive, digamos, teníamos contratado un operador de cable, que eso hoy en día existe todavía. Yo soy por ahí de los que no tienen, pero bueno. Y así muchos negocios que tienen un rasgo común, ¿no? Digamos, muchas de estas empresas que utilizamos diariamente no tienen un establecimiento permanente en una determinada jurisdicción. En este caso, por ejemplo, si nos abocamos a nuestro país, en Argentina, ¿verdad? Y también se caracterizan por tener, o que han incrementado a lo largo del tiempo, sus ingresos y han reducido sus costos operativos, lo cual también trae aparejado otro conflicto, que bueno, eso por ahí lo podremos tratar en otra charla, que es qué va a pasar con los puestos de trabajo de acá en un futuro, ¿no? ¿Qué es lo que se dio cuenta la OCDE ante todo esto? Ante esta disrupción de estas actividades en la economía, es que las normas tributarias internacionales que estaban vigentes quedaron viejas, digamos, quedaron fuera del tiempo y desactualizadas, ¿no? a estos modelos nuevos económicos, ¿no? Y de ahí, en el año 2013, nace lo que se llama el proyecto BEPS, que BEPS es por sus siglas en inglés, pero en castellano significa erosión de la base imponible y traslado de beneficios, donde a través de un trabajo lo que trató de elaborar y conseguir la OCDE es la identificación de las distintas estrategias de planificación fiscal, calificadas agresivas, utilizadas por las empresas multinacionales que, aprovechando justamente estas discrepancias o inconsistencias propias de las jurisdicciones locales, estas normas tributarias viejas, buscaban de cierta manera cambiar de manera artificiosa los beneficios en los lugares donde generalmente se generaban esos ingresos y en cierta forma trasladarlos a jurisdicciones de nula o baja tributación. Por eso en el año 2013 se lanza, digamos, este plan, el plan de acción contra la erosión de la base imponible y traslado de beneficios, donde se identifican 15 acciones, en la cual la acción 1 justamente es la de abordar los retos de la economía digital para la imposición. Posteriormente, en el año 2015, ya en el seno de la OCDE se avanza con un informe, que es un informe puntual de la acción 1, que es para abordar los desafíos fiscales de la economía digital, donde ahí la OCDE, digamos, elabora determinadas herramientas para que las jurisdicciones puedan identificar todos estos desafíos que se están generando en materia de fiscalización o de fiscalidad, que son realmente problemáticas como consecuencia de la digitalización de la economía. Principalmente, como les mencioné, tal vez lo más complejo es el cambio de paradigma respecto del nexo, ¿no? Que ahora vamos a avanzar un poquito más en ese sentido para ver qué soluciones se fueron encontrando a lo largo del tiempo. En el año 2017, ya como no se estaba avanzando demasiado, recordemos que hasta ahora en el seno de la OCDE no se había conseguido alcanzar un compromiso a nivel global. Y por eso en el año 2017, los ministros de Economía y Finanzas del G20 empiezan ya a presionar para avanzar más en un compromiso a nivel global. Y por eso en el año 2019 ya la OCDE trata de comprometerse en una solución a nivel global a fin de establecer un marco multilateral donde se va a centrar, este marco multilateral se iba a centrar en dos pilares. El primer pilar versaba sobre las alternativas para determinar la reasignación de derechos fiscales a jurisdicciones donde las empresas tecnológicas
tuvieran una actividad significativa, justamente todo lo vinculado con las normas del nexo y atribución de beneficios. Y el segundo pilar ya iba a estar abocado a cuestiones puntualmente que quedaron sin resolver o pendientes dentro de lo que era el proyecto BEPS original, o sea, estas 15 acciones iniciales, para de alguna manera alcanzar una reforma integral en materia de fiscalidad internacional para garantizar justamente que las empresas multinacionales queden sujetos al menos a un nivel de tributación mínima en cada jurisdicción. Y este compromiso de arribar a un marco multilateral, una asociación global, estaba previsto para el año 2020. ¿Pero qué pasó en el año 2020? En el año 2020 nos encontramos sorpresivamente con la pandemia ocasionada por el virus COVID-19. Y ahí, digamos, las economías mundiales se paralizaron, principalmente porque tuvieron que empezar a destinar muchos gastos a justamente tratar de paliar los efectos nocivos de la pandemia, principalmente en el aspecto económico, ¿no? Por ahí la paralización de muchas actividades. En el medio se habló mucho, digamos, de reformas tributarias, de hecho todavía se sigue hablando a nivel local, ¿no? De cada jurisdicción, para avanzar en esquemas progresivos, más progresivos, digamos, que tienen un ideal mayor de justicia. Y también se empezó a hablar, o se empezó, digamos, a poner en boga los ingresos o las ganancias propias de las empresas tecnológicas. Convengamos que del año 2013 hasta la actualidad, las empresas tecnológicas siempre fueron incrementando sus ingresos de manera exponencial, ¿no? Principalmente porque las empresas tecnológicas también empezaron a ir mutando sus negocios principales. De hecho, hoy por hoy, Facebook, para solamente mencionar una, y Google tienen mayores ingresos a través de sus servicios de publicidad, que, digamos, por ahí la actividad inicial con la cual nos vinculamos más con esas plataformas. Y ahí, digamos, también se empezó a hablar de un tercer pilar, que era para establecer un impuesto mínimo global a las ganancias extraordinarias empresariales, que no pasó a mayores, ¿no? Paralelamente, digamos, también los países empezaron a avanzar con medidas unilaterales que justamente, digamos, este convenio multilateral o esta solución global era lo que trataba de evitar. Medidas unilaterales para gravar a las empresas tecnológicas. La primera fue Francia, en el año 2019, que había ya su parlamento dictaminado la tasa que se conoció como GAFA, GAFA, digamos, por las siglas en inglés de Google, Apple, Facebook y Amazon, pero la había dejado en suspenso, justamente a la espera de este acuerdo multilateral. Pero en el año 2021 ya la puso en vigencia de nuevo, y lo mismo con España. Con lo cual trae aparejado, digamos, un miedo cierto, una guerra comercial, que, digamos, Estados Unidos, por ejemplo, donde están las principales empresas tecnológicas, empieza a imponer aranceles a estos países que avanzaron con medidas unilaterales. En virtud de ello, y acá sí vamos a ir llegando a lo que sí está hoy por hoy en boga, que son los pilares 1 y 2, donde se establecieron nuevas reglas generales. El 8 y 9 de octubre del 2020 se arriba un nuevo plan general respecto a los pilares, donde en el pilar 1 no se altera demasiado, se sigue hablando de establecer nuevas reglas y adaptar las vigentes respecto del lugar donde el impuesto, principalmente el impuesto a la renta, ¿no? Estamos hablando del impuesto a la renta empresarial, tiene que ser pagado. Volvemos al tema del rever el nexo de criterio de establecimiento permanente físico como forma de asignación de derechos tributarios, que es, digamos, el criterio de establecimiento permanente, tengamos en cuenta que data del año 1927, o sea, tiene casi 100 años.
donde ahí, digamos, entre algunas cuestiones que se están reviendo, es cambiar el criterio de establecimiento permanente y ya hablar, digamos, de criterios de presencia significativa económica, digamos, para atribuir ingresos a una determinada jurisdicción, o también un criterio respecto a la participación del usuario, o la interacción que tiene con estas plataformas, principalmente por la proporción de datos que genera, que hoy por hoy, digamos, los datos también generan ganancias. Hoy por hoy se podría hablar que cada uno de nosotros somos una representación de datos, y esos datos tienen un valor, ¿cierto?, que todavía, digamos, no se puede cuantificar del todo. Y respecto del segundo pilar, también se estableció alguna regla general, donde ahí sí se habló, digamos, de establecer un impuesto mínimo global que, de acuerdo a lo que resolvieron los ministros de Finanzas del G7, iba a rondar en el orden del 15%. Esto justamente es para desalentar algunas prácticas, como por ejemplo la de Irlanda, que en su legislación interna prevé un impuesto a las sociedades del 12.5%. Este impuesto mínimo global del 15% también fue aprobado por los ministros de Finanzas del G20, y hoy por hoy, digamos, en definitiva, está todavía sujeto a aprobación. ¿Por qué? Porque antes de que se arribe a este acuerdo, sucedió que la Eurocámara, en abril del año 2021, había avanzado con impulsar o con la creación de un nuevo impuesto, una nueva tasa, digamos, a las tecnológicas, ya a nivel de la eurozona. También como una forma de presionar para arribar a un consenso internacional. Y de ahí se sucedió este acuerdo de junio del 2021 respecto de los ministros de Finanzas del G7, del impuesto mínimo global. Y en la actualidad, digamos, y como una cuestión diplomática se podría decir, la Eurocámara concluyó, digamos, que iba a suspender el diseño de esta tasa, digamos, a las tecnológicas, este tributo a las tecnológicas, hasta tanto, digamos, se avance concretamente con este impuesto mínimo global, ¿no? Esto sería, digamos, la situación actual en el plano internacional, que obviamente tiene una proyección directa a nivel local, a nivel de nuestra jurisdicción, que bueno, ahora eso va a empezar a hablar un poquito Nico, y ahí le paso la pelota. Bueno, gracias Guille, la verdad que es todo un tema, no se terminan de poner de acuerdo en el contexto, en el ámbito internacional, más allá de la complejidad que tiene y sumado al tema de la pandemia, pero bueno, acá en Argentina podemos nombrar algunas medidas concretas que se observan, que se han tomado, y las podemos encuadrar en los diferentes tributos. Por ejemplo, en la ley de impuesto a las ganancias, lo que se hizo con la última reforma fue incluirse lo que son las monedas digitales. Lo que es la descripción del hecho imponible están alcanzadas las monedas digitales. En lo que es específicamente el IVA, por ejemplo, también se incluyó los servicios digitales, con todo esto que vos comentabas de la gran proliferación que hay, un montón de servicios Spotify y demás, que muchos encima son sujetos no residentes en el país, entonces se incorporó esto en la ley de impuesto al valor agregado. Después también están, como siempre, que nunca faltan, pero eso es algo propio de la tributación acá en Argentina, una gran proliferación a nivel nacional y provincial de regímenes de retención y percepción. ¿Sí? Como, por ejemplo, a nivel provincial podemos hablar específicamente del caso de Córdoba, donde se estableció concretamente una percepción en el prestatario, o sea, en la persona, en el beneficiario o quien utiliza los servicios estos digitales que son prestados por un sujeto del exterior,
como manera de alguna manera poder obtener o cobrar el tributo, en este caso ingresos brutos, en casos en los cuales no hay una presencia física de estas empresas tecnológicas, por llamarla de alguna manera. Y eso es interesante porque demuestra o exhibe un poco las cuestiones que hablamos siempre, cómo los fiscos van a intentar o tampoco van a ir acomodando su normativa para ir eh, incluyendo de forma de poder grabar o alcanzar efectivamente estas nuevas manifestaciones, o no es que son nuevas manifestaciones, sino tal vez son manifestaciones digitales o actualizadas de hechos que antes estaban alcanzados. Entonces, también en ese caso es interesante por ahí ver, en el caso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el Código Fiscal, el artículo 180 específicamente, habla de sujetos no residentes e incorpora un concepto que ahora después con Guillermo nos va a hacer un comentario más, que tienen que tener una presencia digital significativa o una presencia digital conforme a determinados parámetros que está establecido en el Código Fiscal. Eso es traído de una jurisprudencia que, bueno, viene de la Corte Suprema de Estados Unidos, y ahora Guille nos va a explayar un poco más sobre el precedente que se trata, que es en el caso Wayfair, y cómo eso se tomó o se receptó normativamente aquí, en el país, en Argentina, de forma de estructurar la forma en que los gravámenes alcancen estas nuevas manifestaciones. Y después, bueno, existen, así como es tan amplia y tan variada la cantidad de servicios digitales y de operatorias digitales que se van dando, que se renuevan y se regeneran constantemente, porque, como comentábamos antes, tienen como objetivo buscar dar soluciones a problemas o a cuestiones que se consideran problemáticas, como por ahí el tiempo que llevaba o que demandaba de realizar determinada operación, o el costo que tenía. Entonces eso es algo que constantemente motoriza la aparición de nuevas soluciones digitales, y eso, como comentábamos antes, tiene obviamente una repercusión en el ámbito tributario. Ahora, otra cuestión o otra norma que por ahí es importante tener en cuenta, más que nada para lo que son los contribuyentes de convenio, es una reciente resolución de la Comisión Arbitral, es la 5 de 2021, en la cual básicamente la Comisión se hace eco de toda esta gran proliferación de servicios digitales y de utilización de tecnologías, y decide introducir una modificación en una resolución de la propia comisión arbitral anterior, la 83, en el sentido de que básicamente la comisión arbitral en la resolución 83 presumía que existía un gasto cuando se formulaba un pedido a través de un medio electrónico. Esto estamos hablando ya por 2002, cuando todavía todas las herramientas electrónicas no estaban tan desarrolladas como hoy en día. Ahora, con esta nueva situación, en 2021, la Comisión interpreta que el vínculo que hay entre el hecho imponible y lo que es el ámbito territorial, que es lo que hace nacer la aplicación del convenio o convenio multilateral, se configura siempre y cuando exista una presencia digital. Y esto va de la mano un poco también con lo que les comentaba antes de que lo que sucedió en Córdoba. Hay una recepción por parte de algunos fiscos provinciales, y después esto replicado en los organismos del convenio multilateral, donde se está utilizando como un criterio la presencia digital, y se está sustituyendo por ahí otros criterios anteriores, como eran la presunción de que debía existir un gasto en la jurisdicción del adquirente o del domicilio del adquirente del bien o del servicio. Entonces, eso
específicamente ha generado o está generando un cambio, si se quiere, no de paradigma, pero sí de criterio. Esto, la resolución es clara, aplica recién para los coeficientes que se tengan que confeccionar para el periodo fiscal 2022, con lo cual va a ser recién para los del año que viene. Pero bueno, es un dato no menor para tener en cuenta porque es una resolución que es reciente y que ha cambiado un criterio que venía teniendo la comisión arbitral específicamente para lo que eran ventas entre ausentes, que se venía manteniendo desde hacía tiempo y que presumía o que se presumía la necesidad de la existencia de un gasto para la aplicación de lo que es, o la procedencia de la aplicación del convenio multilateral en operaciones que son interjurisdiccionales, que involucren a más de una jurisdicción provincial o la Ciudad Autónoma de Buenos Aires dentro del país. Entonces ese dato como para tenerlo en cuenta. Ahora sí voy a aprovechar a pasarle a Guille la posta sobre esto para que él pueda cerrar este concepto de la presencia digital comentándonos lo que fue el fallo Waifer, que ya tiene unos años, de la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos. Sí, Nico, es cierto lo que vos mencionás, digamos, este precedente de la Corte Suprema de Estados Unidos en cierta forma estableció un criterio respecto de principalmente las operaciones de comercio electrónico. South Dakota versus Wayfair es del año 2018, o sea, ya tiene unos años, y en definitiva lo que la Corte Suprema norteamericana determinó es que los distintos estados de la Unión podían cobrar impuestos sobre las ventas respecto, digamos, de proveedores que no tuvieran una presencia física, bueno, en el estado, ¿no? En este caso en South Dakota. South Dakota había sacado una normativa, una norma tributaria donde preveía la posibilidad de alcanzar a aquellos proveedores de otros estados que realizaban operaciones de comercio electrónico en la jurisdicción de South Dakota, en función a parámetros, que eran principalmente en función a las ventas, ¿no? que tenían dentro del estado. La Corte Suprema de South Dakota, en cierta manera, le había dado la razón a Wayfair, y el caso llega a la Corte, donde la Corte norteamericana anula la doctrina que había sentado en dos precedentes. Una era Bela Hess, un precedente del año 1967, y el otro era Quill, del año 1992, donde, en función de la cláusula de comercio norteamericana, había considerado que era inconstitucional alcanzar con impuestos a determinados sujetos en un estado si no había presencia física. Y para arribar a esta conclusión, justamente elabora un criterio que se llama presencia virtual, ¿no? O sea, presencia virtual significativa, donde considera que en relación a estas operaciones, a diferencia, digamos, de cómo estaba desarrollado por ahí el comercio electrónico en el año 1992, hoy por hoy en Estados Unidos el comercio electrónico significaba muchos ingresos, o sea, movía mucho dinero, y los estados, al no poder alcanzarlo, definitivamente perdían recaudación. Por lo cual consideró, digamos, que estas operaciones realizadas a través de medios electrónicos generaban un nexo sustancial con los distintos estados, justamente por esta presencia virtual. Y tal vez lo interesante, digamos, también del fallo, un fallo que tampoco se resolvió por amplia mayoría, fue 5-4, ¿no? Fue, digamos, donde se estableció que, por ejemplo, en caso de ventas electrónicas, las cookies que se alojan en las distintas computadoras y el marketing digital permitían a las distintas empresas de comercio electrónico tener una presencia virtual significativa sin la necesidad de una presencia física. Y la verdad que por ahí este precedente, digamos,
en cierta manera inspiró también, como vos bien mencionás, a la distinta normativa que mencionaste en el ámbito local. Y bueno, ahora si querés, Nico, pasamos por ahí también a tal vez la contracara. ¿Es algo que vos quieras avanzar un poquito más respecto a alguna operación distinta? Pero si no, podemos avanzar con la contracara, ¿no? Podríamos ir, vos decís, el tema de lo que son las administraciones tributarias. Sí, sí, o vos querías ampliar un poquito más alguna idea. No, yo por ahí para cerrar algunas cuestiones Sí. para tener en cuenta, pero esto simple. Y después sí, me parece interesante que pasemos a lo que es la contracara, que es, ahora lo comentamos, pero sí tener en cuenta el tema, por ejemplo, de que si bien en lo que es la legislación tributaria en Argentina se están incorporando medidas específicas para lo que es la economía digital o las operaciones digitales o los servicios digitales, etcétera, eso coexiste con lo que ya estaba, con lo cual no es que el servicio digital es un híbrido que está específicamente grabado, sino que también entra dentro de lo que es el sistema tributario argentino e interactúa con un montón de otros institutos que ya estaban, como hablábamos antes, un tema que está generando alguna problemática, puede ser lo que son los regímenes de recaudación o de percepción en el IVA, por ejemplo, las resoluciones generales, específicamente hace poco salió una que es la 4622, básicamente trae un problema que ya es conocido, que es generaciones de saldos a favor o, por ejemplo, como el sujeto pasible de la retención o de la percepción, eh, tienen la carga de acreditar en el caso de que no correspondan las retenciones o las percepciones, y si no lo hace, dada la dinámica y lo vertiginoso de lo que es todo este tipo de operaciones, que justamente es uno de los objetivos que tienen las herramientas digitales, muchas veces genera que se acortan los plazos y entonces automáticamente por ahí vos desarrollas una operación, no llegaste a informar o actualizar en el padrón que tienen estas herramientas tu condición frente al IVA, que sos exento, y te empiezan a practicar percepciones o retenciones y eso te va en desmedro. Entonces, eso también tenerlo en cuenta desde un punto de vista práctico de cuando uno desarrolla las operaciones, tener bien en cuenta de para el caso de lo que son las retenciones y percepciones, mantener actualizada la planilla, mantener informado, en este caso, a estos operadores digitales que son en cabeza de quienes, los fiscos tanto nacional, AFIP, como los provinciales, establecen o imponen, en la mayoría de los casos, la carga de actuar como agentes de recaudación, ya sea de percepción o de retención, porque de esa manera se evitan que se generen estas cuestiones que después siempre son engorrosas, porque para hacer los recuperos, si bien hay normativa específica, hay una resolución específica de AFIP que contempla que el mismo agente de retención pueda informar esto y devolver las retenciones o las percepciones mal practicadas, siempre es una cuestión porque una vez que las ingresan al fisco, eso trae complicaciones bueno, en este caso, al contribuyente que sufrió las percepciones o retenciones que no correspondían. Entonces eso más que nada como una nota de color desde el punto de vista práctico. Y después ya sí, también nos parecía interesante con Guille ver no solo lo que es desde el punto de vista, si se quiere, privado del contribuyente, sino ver cómo también las administraciones tributarias están implementando tecnología y tecnologías para diferentes aspectos o diferentes cuestiones. No sé si, Guille, vos querés hacer un comentario y sobre eso vamos haciendo también algunos comentarios de experiencia profesional y demás para que tengan en cuenta el momento de interactuar con los fiscos que se están digitalizando. No, sí, totalmente, Nico. Digamos, los fiscos hoy por hoy están realizando inversiones importantes para implementar
inteligencia artificial dentro de las propias administraciones tributarias, que sería como una contracara, digamos. También, digamos, esto viene en el afán de tratar de tener una administración tributaria más eficiente y que permita, digamos, alcanzar distintas manifestaciones de riqueza que tal vez de otra forma les resultaría más complejo, ¿no? Pero bueno, también la contracara de esta implementación, esta modernización de las administraciones tributarias, son las que pueden repercutir en el contribuyente, ¿no? Porque hoy por ahí estamos acostumbrados en cierta forma a lo que es una justicia algorítmica, que son por ahí esos procesos sistemáticos por parte de las administraciones tributarias, que en cierta forma generan un perjuicio al contribuyente. Bueno, un poco de esto también se explayó ayer, para aquellos que fueron al Café Jurídico, la doctora Corinti, pero digamos, lo importante es tener en cuenta que el camino es, más allá, digamos, que es cierto y es inevitable que se modernicen las administraciones tributarias, el camino es que eso esté acompañado de un respeto hacia los derechos del contribuyente, tal vez rever un poco lo que es el estatuto del contribuyente, que siempre está tan postergado en nuestro país, y también tratar de evitar, digamos, que en algunas ocasiones el que se expida realmente sea la administración, un funcionario de la administración, y no un algoritmo, ¿no? Porque si no estaríamos hablando de lo que se llama justicia algorítmica, ¿no? Que es muy común por hoy. De hecho, bueno, vos mencionaste, Nico, alguna jurisprudencia que hoy por hoy está presente, que es principalmente vinculada con la suspensión de quits. Tenemos, por ejemplo, el fallo Romano Griselda, que bueno, es un fallo reciente de la Corte, que si bien la Corte no se expidió sobre el fondo, sino que rechazó la queja empleando el artículo 280, dejó sentada una doctrina que fue de la Cámara Federal de Tucumán, muy interesante respecto, digamos, de las facultades del fisco, ¿no? A través del artículo 35, inciso H de la ley 1183, que fueron facultades que se incluyeron con la reforma de la 27430. Donde ahí, puntualmente lo que dice la Cámara Federal de Tucumán es, tanto antes como ahora con el texto vigente, al momento de suspender el quit de un contribuyente, es necesario el dictado de un acto administrativo. O sea, ¿esto qué quiere decir? Que, digamos, que a través de un proceso sistemático no se le puede vulnerar o lesionar el derecho a un contribuyente, pues justamente la suspensión del quit le genera un perjuicio importante, principalmente desde el punto de vista comercial, ¿verdad? De poder ejercer una actividad comercial lícita, ¿no? En cierta forma. Y también hay un fallo reciente de la Cámara, de la Sala 4 de la Cámara Federal Contenciosa Administrativa de acá de la capital federal, un fallo que se llama Compañía Sulfónica Nacional, es un fallo de ahora del 8 de abril de este año, donde también incorpora otro concepto, también relacionado con la interpretación de este artículo 35, inciso H de la ley 1163, donde establece, digamos, que el reclamo por parte de un contribuyente ante la suspensión del quit tiene que tener efecto suspensivo y no efecto devolutivo, como lo prevé el artículo 35 actualmente. Pero bueno, estos son solo unos ejemplos, digamos, de los perjuicios que se pueden generar a través, digamos, de la sistematización de los procedimientos tributarios. También se dieron muchos fallos por ahí respecto de la denegación de un beneficio, como por ejemplo fue el beneficio de ATP, en determinadas actividades que también, en definitiva, el contribuyente a través de la plataforma de AFIP solicitaba la concesión del beneficio ATP, y cuando en el caso de denegarte ese beneficio, el que te lo denegaba era el mismo sistema informático, sin una resolución de un acto administrativo que fundamente por qué te estaban denegando la concesión de ese beneficio, donde también se dio una nutrida jurisprudencia
no solamente de la Cámara Contenciosa Administrativa Federal, de acá de la capital federal, sino también de otras jurisdicciones. ¿Por qué? Porque en definitiva, la administración, ante el reclamo del contribuyente, la administración no se expedía a través de un acto administrativo, sino que simplemente no se expedía. Con lo cual, y por ahí, digamos, esto es un poquito, digamos, cuál es la conclusión o cuál es el camino que le dejan a los contribuyentes. Es la judicialización. O sea, muchas veces ante el silencio de la administración, la falta de respuesta de la administración, el contribuyente no encuentra otro camino que judicializar la cuestión, que yo creo, digamos, justamente si las administraciones tributarias están tratando de alguna manera automatizar sus procedimientos, justamente no debería, o sea, de la misma manera que ellos facilitan de manera interna su trabajo, no deberían entorpecer, digamos, la función de los contribuyentes y deberían facilitarle una vía expedita administrativa, ¿no? Y no forzarlos a ir a una instancia judicial, ¿no? Con todo lo que ello implica. Esto, digamos, también sería como un poco la contracara de la llegada de la tecnología a las administraciones tributarias. No sé vos, Nico, cuál es tu opinión o por ahí tu experiencia particular al respecto. Yo concuerdo con eso que vos comentás. Obviamente esto va a llevar tiempo hasta que se asiente, se moldee y bueno, encuentre su lugar lo que es la utilización de la tecnología dentro de los fiscos. Estoy de acuerdo y comparto con que sería muy positivo ayornar la posibilidad de que ante esta posibilidad que tienen los fiscos de resolver o de tomar algún tipo de medida, como es la cancelación de una quit, en forma tan expedita y hasta sin tal vez la intervención de un funcionario que por ley es quien tiene que emitir el acto y en cabeza de quién está el control del procedimiento, etcétera, brindarle la posibilidad de en esa misma instancia administrativa también poder solucionar de manera igualmente ágil algo tan sensible como es que te cancelen la quit, con todo lo que eso implica. No podés facturar y tenés un montón de complicaciones propias de no poder contar con la clave única de identificación tributaria. Entonces eso por un lado. Después por otro lado, algo que es positivo es que también la justicia se está digitalizando, entonces de alguna forma esto que vos comentabas de una medida tal vez por un algoritmo que toma una medida como cancelación de una quit, que el contribuyente tiene que ir ante la justicia, bueno, el hecho de que la justicia se esté digitalizando, eso también favorecería obtener una decisión, una respuesta de un juez que solucione el perjuicio que te pueda llegar a generar cuando ese tipo de medidas no tienen ningún tipo de sustento, son infundadas o directamente no corresponden. Entonces, esto seguramente lo que va a hacer va a llevar tiempo. Y después, bueno, sí también hay cuestiones prácticas que tal vez es interesante compartir, pero para que lo tengan en el radar. Existen, por ejemplo, fiscos, como es en el caso de Tucumán, que están practicando notificaciones a lo que es el domicilio fiscal electrónico, al domicilio electrónico, y la documentación adjunta a esa notificación existe un plazo dentro del cual se puede ver, acceder y utilizar. Transcurrido, si no estoy mal, son 30 días desde que te notifican. Vos, si querés entrar al día 31, ya no podés acceder a los adjuntos, con lo cual eso también es toda una cuestión con toda esta vorágine de ahorrar tiempo, espacio y lograr celeridad, que no se avance sobre derechos o garantías o principios que son propios del contribuyente y sin los cuales también se va en desmedro de una sana relación fisco-contribuyente, que en definitiva es importante porque coexisten los dos. Entonces, esto fue un tema que yo vi hace poco y me pareció interesante comentarlo. No sé, después obviamente vamos a abrir un rato para hacer consultas o comentarios. Si alguien tiene alguna experiencia similar o parecida con algún otro fisco,
también para sumarlo y bueno, más que nada para estar alertados y saber tipo de cuestiones por ahí que están sucediendo o que se ven en toda esta vorágine actual. Y después, bueno, básicamente tener en cuenta un poco estas cuestiones son dentro de, como decíamos, algo que ni siquiera está definido, no se puede poner de acuerdo la comunidad internacional, ni siquiera la comunidad europea, que generalmente trata de por ahí tomar algunas medidas en bloque. Nosotros acá, obviamente, tomamos algunos temas, analizamos algunas cuestiones, pero es una temática muy, muy amplia y que está en constante cambio, en constante modificación y todos los días hay normativa, jurisprudencia, hay de todo nuevo para incorporar y se recicla, con lo cual es un tema que tal vez hay que estar más que nunca actualizado constantemente y no solamente quedarse por esto que nosotros les comentamos ahora, en un par de meses ya está, hay que ayornarlo o actualizarlo. Entonces, pero bueno, básicamente un poco era compartir con ustedes esto, lo que no quita que a futuro y obviamente por ahí de alguna consulta o de algún comentario que pueda surgir ahora, se arme algo más específico a futuro, alguna otra charla o así también, que no sea demasiado extensa, cosa de fijar algunas cuestiones y después poder eventualmente hacer una puesta en común o ronda de preguntas y charla de algún comentario o alguna experiencia que se quieran compartir. Yo no sé si, Guille, vos querés alguna cuestión más, si no No, podemos por avisar ahí para... como Ujú. modo de conclusión, digamos, y también adheriendo a lo que vos dijiste, digamos, que es un tema que es sumamente disruptivo, que muta todo el tiempo y, digamos, si a nivel internacional no hay consenso, a nivel local, imagínate, nosotros no llegamos a tener consenso respecto de criterios básicos o generales en materia tributaria. No quiero ser pesimista, pero por ahí en materia de economía digital estamos lejos de por ahí de arribar a algún consenso general. Eh, pero bueno, trataremos, digamos, o por lo menos desde el punto de vista académico o doctrinario, de tratar de evitar la proliferación tal vez de medidas unilaterales, principalmente por parte de las distintas jurisdicciones, que en cierta manera pueden llegar a ser también nocivos, ¿no? Para el avance o la inversión, digamos, en materia de economía digital, que es muy importante también, ¿no? Para el país. Pero bueno, esa es también un poco la conclusión en relación a por ahí a la falta de consenso o de puesta en común, ¿no? No solamente a nivel internacional, sino también a nivel local. Perfecto, está bien, sí, yo la verdad que, ojo, por ahí damos la nota, nunca se sabe, ¿viste? Y nos ponemos todos de acuerdo y de repente Argentina sienta un criterio a seguir, pero bueno, eso quedará para una próxima charla si llega a suceder. Así Uh-huh. que bueno, ahora vamos a dar espacio por si alguien quiere hacer algún tipo de consulta, un comentario totalmente abiertos y a disposición. Así que los escuchamos y les agradecemos obviamente tanto Guille como yo por habernos acompañado estos minutos y en esta charla. Obviamente que eso es siempre importante reconocer. Acá, bueno, acá hay una pregunta. ¿Qué y cuáles se consideran monedas digitales? ¿Son monedas? Guille, ¿vos querés hacer algún comentario? Si no... Pasa que es un término muy amplio, porque inclusive dentro del concepto de monedas digitales se incluyen por ahí también a los proyectos de determinados bancos centrales, ¿no? De emitir una moneda tal vez respaldada. No sé si por ahí se refiere a una criptomoneda en sentido general, pero bueno, en definitiva es un activo digital, ¿no? Una moneda digital, eh, digamos que tiene un código criptográfico que generalmente está respaldado por un activo subyacente.
No sé si por ahí a eso apuntaba la pregunta o la veo bastante genérica. Sí, por ahí podemos agregar algún tipo de ejemplo. Ethereum es un Sí, ejemplo de moneda, y después sí, tal vez hacer. Bitcoin, la más conocida, digamos. Ujú. Cada una tienen diferentes cotizaciones. Generalmente si ponen algún medio televisivo van a ver que le dedican un rato de lo que es las noticias a ver la cotización de estos diferentes tipos de monedas. Eh, para tener en cuenta, una cuestión importante es si son de curso legal o no. Bueno, Guille comentaba que hay bancos que están avanzando con la idea de tener una moneda digital. Este, si no me equivoco, Guatemala era Honduras. Honduras estaba dando vueltas con el tema Sí, en ese. realidad estableció como de curso legal el Bitcoin, eh, Ujú. Guatemala. Después también tenés proyectos en Uruguay, donde no de curso legal, sino como un medio de pago aceptado. ¿No? O sea, y no solamente Bitcoin, que es el caso, digamos, de Guatemala, sino, digamos, aceptar como medio de pago cualquier tipo de criptomoneda. Después también tenés un proyecto en Misiones, que ahí, digamos, ya creo que era, digamos, también pasar a la administración, eh, a una plataforma blockchain, digamos, como para darle mayor certeza a todas las operaciones dentro de la propia administración. Pero bueno, en definitiva hay muchos proyectos dando vuelta. Tal vez por ahí los que nos tocan más de cerca por ahí el más interesante me parece el de Uruguay, ¿no? Hoy por hoy. Pero bueno, por Sí, eso, en materia de criptos es como muy amplio porque, bueno, por ahí la más conocida es Bitcoin, porque fue también la primera que explotó, pero hay muchísimas. Hoy por hoy hay más de 11.000 criptomonedas, eh, y hay algunas que tienen algún activo subyacente, y por ahí hay otras que, bueno, por ahí en el caso de Bitcoin el activo subyacente es más que nada la tecnología blockchain, ¿no? Pero bueno, me parece que por ahí eso va para otra charla, por ahí nos sí, extendemos lo demasiado. podemos, ahí estaban poniendo que el tema de las criptomonedas tal vez daría para Mm, profundizar el tema en otra sí, charla. Un participante comentaba eso. Podemos sí, tomar el punto y analizarlo para armarlo. Obviamente es un universo, ¿no? Y como decíamos, es algo que está en constante cambio, pero sí, se puede hacer. Así que, a ver si hay algo más que nos esté faltando. No, creo que. Ahí está, ahí comentaron, se apuntaba eso. ¿Cómo se regula o controla fiscalmente la moneda? Bueno, la realidad es que la moneda digital es difícil de controlar, porque justamente esto es una cuestión que charlaban los presidentes de los bancos centrales y demás, que, por decirlo de alguna manera, si se quiere, hay como una pérdida de soberanía, porque los bancos centrales, salvo que se decida que esa moneda la va a emitir un Estado, pierden el control de esa moneda porque no depende de ellos. Entonces, administrarla es algo que excede lo que es el funcionamiento de los bancos. Por eso se toman medidas para tratar de regularla. Ahora, el tema es, bueno, es una decisión también, de política monetaria y de política económica y de política en sí, cómo se va a implementar una moneda digital dentro de un Estado. Eso es algo propio que van a tener que ir decidiendo los diferentes gobiernos en función de, bueno, sus diferentes situaciones e intereses. Pero la realidad es que, bueno, por lo menos al día de hoy acá en Argentina estamos en el sentido en el que les comentábamos recién con Guille. Así que, bueno, de nuestra parte, de vuelta les agradecemos, por haber estado hasta ahora con nosotros. Yo sé que por ahí son temas que son pesados, por eso tratamos con Guille de hacerlo de una manera relativamente dinámica y sin meternos tanto en lo que es la norma, porque la norma se puede leer, estudiar cada uno. Ahora digo,
tal vez hay cuestiones que comentadas y de experiencia les aportan o les enriquecen un poco más, y obviamente, igual cualquier cuestión, cualquier duda o consulta que les pudiera llegar a surgir, tanto Guille como yo, sepan, nos pueden contactar y sería un gusto en lo que podamos asistirlos o colaborarlos. Así que eso desde ya lo dejamos, se los comentamos y se lo dejamos a disposición. Así que bueno. Sí, muchas gracias también. Yo hago extensivo, digamos, los agradecimientos por escucharnos. Esperamos que, como bien dijo Nico, es un tema muy pesado, pero bueno, que lo hayan digerido de la mejor manera, que haya sido lo más práctico posible. Nuestra idea es, digamos, dar un pantallazo de cuál era la situación actual respecto a la tributación de la economía digital, no solamente en un plano internacional, sino en un plano local. Y bueno, las conclusiones son básicamente las faltas de acuerdo, ¿no? En todo sentido. Pero bueno, también estamos dispuestos, si es de interés, en algún futuro exponer sobre algún tema puntual de economía digital, que me parece que es un tema de mucho interés. Y bueno, desde ya aquellos, acá tenemos a la vice del instituto. Si alguno quiere participar del instituto, no sé si le pueden dar micrófono a la vice, si quiere hacer extensiva una invitación. Desde ya están todos invitados y siempre pueden aportar alguna idea. ¿No, Roxana? No, les agradezco que, bueno, que me hayan nombrado. No, la verdad que es claro y quedó claro, como ustedes dicen, que no hay acuerdo, que es todo muy reciente. A nosotros como profesionales lo que nos preocupa es la utilización perversa de los sistemas en contra de los contribuyentes. O sea, esto es nuestra gran preocupación desde el colegio. Por eso también estamos muy atentos a todas estas medidas tributarias, digamos, en materia internacional, para ver cómo impactan, como sucedió con el tax plan, o sea, como está sucediendo con los contadores, con toda esta información. No queremos quedar aislados del mundo precisamente para preparar las armas para la defensa de los contribuyentes, ¿no? Que es nuestro objetivo final. Bueno, nada más. Gracias. Gracias por estar. ¿Sí? Bueno, muchas gracias a todos y bueno, los esperamos para alguna otra próxima reunión o charla.